Buen día para todos. Somos el grupo de trabajo número 4, cuyo orden de presentación es el siguiente: Nubia Bayona, de primeras, luego viene Adriana Novoa, seguido de Ever Daza y finaliza Indalecio Villarraga. Punto 3. Orientaciones relacionadas con la gestión pedagógica para el regreso gradual y progresivo de la comunidad educativa al entorno escolar bajo el esquema de alternancia. En este punto se hace un reconocimiento tanto a directivos como a docentes, ya que han puesto su saber, compromiso y creatividad para desarrollar el trabajo académico en casa, dar continuidad al trabajo pedagógico, de tal forma que los estudiantes pueden reconocer sus habilidades y capacidades para hacer frente a los retos que ha traído esta pandemia y mantener vivos los propósitos y proyectos de vida. Es importante definir orientaciones pedagógicas teniendo en cuenta el contexto de cada entidad territorial para avanzar en el retorno progresivo y gradual a la presencialidad. Las instituciones educativas, teniendo en cuenta las medidas indicadas por las autoridades de salud y bioseguridad, son las que definen los criterios para orientar el trabajo pedagógico de alternancia para continuar el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Después de definir con el Consejo Académico la planeación de las actividades y estrategias de aprendizaje, se debe comunicar a toda la comunidad educativa, en especial a los estudiantes, padres de familia y cuidadores, que son quienes van acompañando este proceso. 3.1. Fase de planeación y alistamiento. En este periodo de trabajo en casa, las instituciones deben retomar su proyecto educativo institucional, el proceso de planeación, el plan de estudios y el currículo para las situaciones necesarias para la alternancia y la virtualidad en la nueva normalidad. En este sentido, cada docente priorizará los temas en forma clara y sencilla, recordando que quienes hacen el acompañamiento en casa son los padres y cuidadores. 3.11. Diseño de estrategias. El maestro implementará diferentes estrategias para el acompañamiento y avance del proceso pedagógico, procurando evaluar las dificultades para corregirlas y ponerlas en marcha, y así monitorear también el avance de los estudiantes, implementando además prácticas de cuidado y autocuidado según los protocolos de bioseguridad. En concreto, los docentes debemos buscar momentos de diálogo con estudiantes y familias a fin de buscar un equilibrio armónico entre trabajo en casa y presencialidad, sin desconocer sus dificultades y atenderlas. 3.12. Revisión curricular y adecuación de plan de estudios. En esta revisión curricular y toma de decisiones se deben tener en cuenta 3 escenarios. El primero es el escenario en que se implementan los ajustes. El segundo, el escenario en el que se desarrolla el proceso. El tercero, la viabilidad de las condiciones fundamentales para su materialización efectiva. La priorización y caracterización de los estudiantes es muy importante, lo mismo que la priorización de los aprendizajes. ¿Qué se debe enseñar? ¿Qué se debe aprender? ¿Cómo? Planeando actividades significativas que impacten tanto al estudiante como al padre de familia y al cuidador. El proceso educativo desarrollado en casa, en alternancia o presencialidad, en este sentido es de vital importancia el impacto de las familias y cuidadores en el proceso educativo, porque ellos son protagonistas en el acompañamiento de los niños. De ahí surgen muchas preguntas, tales como: ¿qué procesos de desarrollo deben potenciarse en los niños y niñas de primera infancia? ¿Qué experiencia de vida cotidiana favorecen el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas de primera infancia? ¿Cómo se pueden potenciar los proyectos de aula?
¿Cuáles son los temas que le interesa aprender a los niños y jóvenes para este año? ¿Cuáles son las preguntas que provocan o generan aprendizaje? ¿Qué aspectos son los que los niños muestran interés con relación a la pandemia? Etcétera. Todo esto y muchas más en el marco de la autonomía institucional que debe estar plasmado en el PEI. Bueno, definición de estrategias pedagógicas. Debido a la situación social, económica de salud mental que se está viviendo hoy día por motivos generados por la pandemia y las consecuencias del aislamiento, el Ministerio de Educación vio la necesidad de que en las instituciones se priorizaran algunos objetivos de aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto y la necesidad de favorecer el estilo de vida saludable de los miembros de la comunidad. Primero, teniendo en cuenta algunas vivencias en el proceso de aprendizaje en casa del año anterior, se ha permitido acceder a mucha información, como 1.1, el rol de la familia en el apoyo al docente y al estudiante en las estrategias que se han adoptado. 1.2, cambios y participación de los docentes en las estrategias pedagógicas. 1.3, disponibilidad de los recursos para el desarrollo de alternativas planteadas. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario definir estrategias pedagógicas que, primero, 2.1, articulen las áreas, prioricen competencias que fortalezcan y que sean pertinentes para el desarrollo integral, teniendo en cuenta el aprendizaje significativo. 2.3. Con respecto a los contenidos propuestos para promover el aprendizaje propuesto, se deben tener en cuenta lo siguiente. Primero, que faciliten la comprensión, la contextualización, los avances posteriores al trabajo en casa, al retomarse la interacción cotidiana, es decir, cuando vuelvan a la presencialidad. 2.4. Se deben implementar estrategias didácticas con proyectos transversales o que integren diferentes áreas y faciliten la relación con los campos del saber, teniendo en cuenta los elementos del contexto que tengan los estudiantes en sus hogares y que puedan desarrollar, resolver sus propias preguntas, sus proyectos, promover reflexiones sobre temáticas, desarrollarse íntegramente en sus estilos de vida saludable, emocional, social y ciudadana. Se deben tener en cuenta algunos anexos, como el anexo 10, que está en este mismo convenio que nos presentaron los coordinadores, en el anexo 11 y en el anexo 12. Algunos de estas estrategias son organizar dinámicas en familia, establecer rutinas, explicar la situación que se vive, disponer y adecuar espacios en el hogar, definir tiempos de acompañamiento y supervisión, el manejo de emociones, el manejo de emociones y la preocupación y la ansiedad se deben manejar. Algunos ítems como preparar la jornada diaria del estudiante, organizar tiempo para todo, la autodisciplina, la responsabilidad, el orden, la comunicación, la motivación y la actitud positiva. Tercero, el Ministerio de Educación Nacional ha creado la plataforma Contacto Maestro para incentivar los procesos de actualización de los docentes, donde se observan diferentes didácticas que pueden ser aplicadas en diferentes contextos y nivel educativo. El ICFES está trabajando un instrumento de valoración
el cual reportará información y debe tenerse en cuenta para orientar los procesos de acompañamiento, definir las estrategias de nivelación que permitan el proceso escolar. Para todo esto se debe tener en cuenta los niveles educativos, los grados, las escuelas normales, las escuelas de adultos, de servicio social, los grupos étnicos, sociales e indígenas. 3.2. Fase de implementación y seguimiento. Los docentes inician la implementación de actividades que diseñaron en la fase de planeación y alistamiento, teniendo en cuenta el trabajo académico en casa y opciones de presencialidad, alternancia, definida por la institución educativa. 3.21. Socialización del proceso pedagógico. Para mejorar el proceso pedagógico, las secretarías de educación deben acompañar a los directivos docentes en el ejercicio de formalización en instancias como el consejo directivo, consejo académico, y en la socialización a las familias y a los estudiantes de las definiciones en cuanto a la reorganización del plan de estudio, ajustes al sistema institucional de evaluación según el PI o proyecto educativo institucional o comunitario. Este trabajo de socialización debe incluir la orientación a familias y estudiantes para facilitar su acompañamiento y trabajo en casa. 3.2.2 Desarrollo de estrategias. Aquí es importante tener en cuenta que esas estrategias son complementarias al trabajo que se realiza. Este es para el trabajo educativo en casa. Luego entonces hay que tener en cuenta todo lo que anteriormente se ha dicho para que estas estrategias fortalezcan entonces el trabajo del docente en esta alternancia. Las actividades propuestas por el docente entonces deben de contemplar ese trabajo en casa y el trabajo en alternancia. Los momentos en el proceso son muy importantes tenerlos en cuenta. En el documento especifica 3 momentos: la entrega de actividades, la recolección de evidencias y también la entrega de observaciones o retroalimentación de dichas evidencias. Cabe destacar de pronto que podríamos agregar un cuarto momento, no lo dice el documento, en el cual pudiéramos de pronto evaluar los conocimientos adquiridos a través de los 3 momentos anteriores, ¿sí? Para poder entonces decidir si se hacen procesos de pronto de refuerzo. Priorizar los objetivos de aprendizaje va con respecto a la lectura del contexto que se debe hacer de la institución. Esos objetivos de aprendizaje, en el que nosotros el año pasado realizamos un ejercicio en el que definimos en específico cuáles eran las actividades que íbamos a realizar, no todas las que ya habíamos planeado, sino solamente las que estaban más necesarias durante este proceso de la pandemia, teniendo en cuenta las dificultades que se generan producto de la virtualidad. También con respecto a las mediaciones pedagógicas requeridas, tienen que ver con la interacción entre el docente y el estudiante en lo que tiene que ver con los accesos a medios digitales como el Internet, si los estudiantes tienen en sus casas Internet, Wi-Fi, o si a través de sus teléfonos móviles es que acceden al Internet. ¿Sí? Entonces es importante reconocer en nuestra población estudiantil estas ventajas virtuales de aquellos estudiantes que puedan de pronto acceder y tener esos accesos. No solamente es que tengan su teléfono, sino que también tengan de pronto dispositivos como tablets o como computadores o como portátiles. También aquellos que tienen de pronto no tienen acceso a los medios digitales,
esos estudiantes entonces verificar si tienen acceso a medios audiovisuales con señales públicas como la radio y la televisión, en donde de pronto ahí también se puede acceder a los conocimientos. Eso sería de pronto bueno, mirar a ver si a través de esos medios se puede llegar al estudiante. El gobierno, según en el documento, está haciendo los esfuerzos para tratar de llegar en cualquiera de estos medios hacia la comunidad estudiantil. Pero hay algunos estudiantes que requieren de que se le entregue la información en formatos impresos. Entonces, la elaboración de las guías y los talleres en esos formatos impresos para entregarles a ellos, aquellos que no tienen cómo acceder a esos medios digitales. Para la correcta implementación de la alternancia, el documento sugiere que las actividades didácticas, las estrategias didácticas que se realicen, ojalá tengan cierta interdisciplinaridad para que podamos manejar varios conceptos en una sola actividad y así entonces se pueda avanzar mucho más en el manejo de esos contenidos. Estas actividades promueven, lo importante sería que promovieran el trabajo autónomo en el estudiante, ya que él se la va a pasar más tiempo es en su casa, los únicos que lo van a acompañar en realidad son sus familiares, entonces eso es trabajo autónomo que puede realizarse a través de secuencias didácticas integradas, que son series de actividades intencionadas que promueven el aprendizaje. Ahí cabe de pronto mencionar nuestras guías, las que nosotros realizamos, en las que hacemos esa serie de secuencias con el ánimo de que el estudiante vaya llevando esa secuencia y así entonces se va capacitando para la realización de las otras actividades que se les dejan de tarea. Entonces, esa guía tiene esa intencionalidad y muchas de las guías que nosotros realizamos pues promueven ese trabajo autónomo. Pero también es importante que pudiésemos promover el trabajo colaborativo. O sea, que la familia, ahí dice principalmente con su núcleo familiar, pueda colaborarle de alguna manera al estudiante en la ejecución de sus tareas, ¿sí? Entonces, hay dos formas, están los aprendizajes basados en proyectos. Entonces, esos aprendizajes están orientados desde el desarrollo de habilidades de investigación. Es un trabajo bastante autónomo, sí requiere de la compañía de alguien que le colabore de pronto a interpretar algunas situaciones, por eso es importante entonces su núcleo familiar en la ejecución de este proyecto, de los proyectos. Los aprendizajes basados a través de problemas. Entonces aquí es primordial que el estudiante realice las actividades porque se aprende haciendo y este aprendizaje basa en que el docente propone la solución de un problema que es retador y que el estudiante de pronto lo ve interesante para poderlo ejecutar, ¿sí? Entonces, realizar basado en problemas. Esas son las tres estrategias de aprendizaje que promueve el documento. La forma 3.2.4, la forma de evaluar los aprendizajes, entonces aquí entra el sistema institucional de evaluación. Entonces, ¿cómo se debe de adecuar ese sistema de evaluación a las necesidades que implica tanto la parte de la virtualidad como la parte de la alternancia y del trabajo en casa? Entonces, aquí esos cambios traen algunas inquietudes por parte de los estudiantes, de los padres de familia, en los procesos que tienen que ver con la evaluación de esos aprendizajes y en los procesos de promoción. O sea, cómo se va a tener en cuenta esa situación respecto a que el estudiante apruebe o no apruebe el año escolar. Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos para poder que el padre de familia y el estudiante estén bien informados sobre qué se va a hacer. En los procedimientos que debe asumir la institución para que esa información se lleve a cabo, pues entonces debe haber una autonomía institucional, cada institución debe tomar sus propias decisiones, ese proceso debe ser reflexivo, o sea, y concertado entre el docente, el estudiante y el padre de familia, ¿sí?
deben de implementarse las estrategias que se mencionaron anteriormente como herramientas de seguimiento al aprendizaje, y esas estrategias deben de tenerse en cuenta tanto si son a través de internet, online, o si son a través de las guías que se entregan, o sea, offline, o bueno, como ellos proponen allá, a través de radio, televisión, bueno, como elementos de información en que pueden llevarse la comunicación a los estudiantes. Para ello, entonces, el estudiante debe tener un portafolio de actividades y evidencia, o sea que el estudiante debe tener una base en donde puede ser impresa o puede ser digital, y que ahí entonces muestra los avances y los resultados de esos aprendizajes. Entonces, ese portafolio de actividades es importantísimo. Ahí irían las rúbricas de calificación, las rúbricas de autoevaluación, bueno, todo lo concerniente a el registro y control de los aprendizajes y de las calificaciones del estudiante. La vigencia de los ajustes transitorios de ese sistema de evaluación institucional la determina el Consejo Directivo. Ya el año pasado nosotros tuvimos esa situación en donde el Consejo Directivo tomó cartas en el asunto y decretaron alguna normatividad transitoria en la que se decretaron algunos ítems que se tuvieron en cuenta al finalizar el año para la promoción. Se tuvo en cuenta la escala de valoración, se tuvo en cuenta la entrega de los reportes, cuántos reportes se entregaban, qué periodos académicos se dieron. Entonces, eso tiene autonomía en la institución, pero el Consejo Directivo es el que al final decide, después de todo el consenso que se hace, definir bien estas situaciones para poderlas socializar a la comunidad educativa, para que tanto el estudiante como los padres de familia queden totalmente enterados de cómo se van a hacer los procesos. El proceso de autoevaluación de los estudiantes debe estar incluido dentro de los procesos de calificación del mismo, dentro del proceso de evaluación. Ahí vuelven y mencionan los portafolios, las bitácoras y los diarios de campo. O sea que dentro del proceso de evaluación hay que dejarle un espacio al estudiante para que él se autoevalúe, diga cómo se está sintiendo con las actividades que realiza, que si le está brindando esas actividades los conocimientos necesarios para comprender la temática, y que de ahí entonces esa autoevaluación le brinde también al docente información pertinente de las estrategias de refuerzo. ¿Listo? Es un proceso que se requiere en las actividades que diseñe el docente como estrategias de aprendizaje. Las fallas e inasistencias de los estudiantes, el documento dice que debemos de promover al máximo la permanencia del estudiante dentro de la institución, o sea, tratar de que el estudiante no deserte debido a que se vea de pronto inmerso como en la imposibilidad de continuar, debido a que los procesos digamos, de fallas o inasistencias por N motivos, o sea, por motivos de pronto ajenos a su voluntad, de que no tiene internet, de que se le cae cada rato el internet, que tiene problemas con él, bueno, todas estas situaciones que implican la virtualidad, entonces no le vayan a crear al estudiante como esos dificultades que lo obliguen a desertar. Entonces, promover al máximo esa permanencia escolar es lo que dice el documento. Se sugiere que las fallas no se tengan en cuenta ni para los procesos de reprobación o promoción, algo que en la institución sí la hizo el año pasado, o sea, al finalizar no se tuvo en cuenta esa situación, de pronto se llevó un conteo, pero como tal no se tuvo en cuenta para lo que fueron el 75% que hablaba del sistema de evaluación institucional de inasistencia. Entonces sencillamente no se tuvo en cuenta ese aspecto. Estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. Para fortalecer procesos de aprendizaje de estudiantes que presentan dificultades, bien sea en su trabajo académico presencial, en casa o bajo el sistema de alternancia, en completa alianza, la familia, la comunidad
instituciones educativas deben realizar actividades de apoyo y seguimiento a estos procesos que permitan que estos estudiantes superen las situaciones que los están obstaculizando y que están impidiendo que su progreso sea el mejor. Estas acciones deben ser revisadas permanentemente, no al final del periodo, no al final del semestre, permanentemente, y debe comunicarse al padre de familia y a los estudiantes, y debe ser con seguimiento del consejo académico. El Ministerio de Educación, consciente de que este es una problemática grande, pues va a crear junto con la Secretaría de Educación y el IFES una página donde se van a encontrar herramientas que van a permitir que los niños, niñas y docentes puedan analizar esta información y establecer y encontrar las estrategias que sean pertinentes. Teniendo en cuenta que los estudiantes educativos pueden determinar los objetivos de aprendizaje, se recomienda ajustar los criterios de evaluación y promoción para reconocer la diversidad en el trabajo autónomo de cada estudiante. Enmarcar la evaluación como parte del proceso formativo, como un componente motivador, orientador y en ningún caso como sancionador. O sea, no es evaluación para sancionar. Utilizar diferentes técnicas de evaluación y hacer triangulación de la información. Fomentar la autoevaluación y priorizar la forma particular como cada estudiante aprende en correspondencia con la calidad de lo que aprenden. Diseño e implementación de un proceso de actualización para enriquecer la práctica docente. En el contexto actual de la pandemia, el trabajo académico en casa y el retorno gradual y progresivo hace que los docentes se hayan tenido que reinventar. Con este propósito de seguir enriqueciendo los procesos de enseñanza y desarrollo de aprendizaje, es necesario formular nuevas estrategias de cualificación y acompañamiento a los docentes y directivos docentes que incluyan el componente de evaluación del aprendizaje. El Ministerio de Educación ha desarrollado la plataforma Contacto Maestro, a través de la cual docentes y directivos docentes pueden continuar su proceso de formación profesional y personal. Allí, en esta página, en esta plataforma, se encuentran una información muy completa donde se ofrecen seminarios en línea, diplomados y una oferta actualizada de convocatorias nacionales para promover investigaciones y producción académica. Asimismo, se indica que se abrió la convocatoria del Fondo de Formación en Programas de Pregrado y Posgrado para educadores del sector oficial, que pone a disposición de los normalistas superiores del sector oficial 23 licenciaturas en diferentes áreas de conocimiento ofrecidas por 11 instituciones de educación superior. También ofrece formación posgradual con el 70% de financiación para los docentes y el 85% para los educadores indígenas. Con estas convocatorias se reconoce a los maestros como líderes de la formación, de la transformación, y se contribuye en su formación para mejorar los procesos de enseñanza y fortalecer los aprendizajes de nuestros estudiantes. Consideraciones finales. Enfrentar la pandemia del COVID-19 demanda una coordinación intersectorial que deben realizar las instituciones educativas para la gestión del riesgo escolar y la educación en situaciones de emergencia. Lo anterior para privilegiar que en estos momentos las instituciones educativas sean espacios que brindan acogida y seguridad y fortalecen en condiciones excepcionales su papel en la promoción del desarrollo y aprendizaje de los niños. La labor de las tareas de educación, directivos docentes y familias en este tiempo ha sido ejemplo de vida frente a las formas en las que corresponde enfrentar las adversidades, sobreponerse y convertirlas en oportunidades que reivindican la dignidad humana y resaltan su facultad para adaptarse y transformar su realidad.
Desde el orden nacional se espera que estos lineamientos contribuyan al trabajo responsable y detallado que deben realizar las administraciones territoriales, sus secretarías, sus instituciones educativas, para garantizar que el modelo de alternancia se lleve por buen camino. Bueno, de esta manera damos finalización a nuestra presentación. Gracias.